Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Para los que no me conocéis, yo soy Irene. En mi último vídeo os enseñé a hacer estos espejos de bambú con bastidores, que como veis he colocado en una pared de mi salón. También he puesto este cuadro que hice con una planta preservada de mi jardín. Y ahora me gustaría completar este mural boho con unos cuadros muy especiales bordados con aguja mágica. ¿Te gustaría ver cómo funciona esta herramienta? ¡Acompáñame! Esta es la aguja mágica que voy a utilizar en el día de hoy para realizar el bordado. Compré varias de diferentes tamaños para poder ver la diferencia y entender cómo funcionan. Las otras son bastante más gruesas y me he encontrado con que no tengo la tela o la lana adecuada para poder utilizarlas, así que de momento no os voy a hablar de estas hasta que descubra bien cómo usarlas. Por lo tanto, hoy voy a trabajar exclusivamente con esta, que es para hilo. Lo primero que me gustaría explicar para quien no haya usado nunca este tipo de agujas es que es necesario un enhebrador para poder introducir el hilo. Esta aguja que compré en AliExpress venía ya con 2 enhebradores incluidos, lo cual se agradece, porque las otras, por ejemplo, no lo traían. Así que tened en cuenta esto si compráis alguna. De todos modos, no todas necesitan el enhebrador. Por ejemplo, esta que viene abierta por un lateral no lo necesita. Pero volvamos a la aguja que vamos a utilizar hoy. Esta aguja es súper fácil de encontrar. La tenéis en AliExpress, en eBay, en Amazon y es súper económica. A mí me costó 1 libra en AliExpress con los 2 enhebradores, como decía, y considero que para empezar y coger práctica está súper bien. De todos modos, antes de comprar una hay que tener en cuenta cómo la queremos usar, en qué tela y con qué tipo de hilo o lana. Esta aguja tiene la punta bastante finita y aquí entra perfectamente un hilo de bordar como este, de 6 cabos. Pero ojo, este hilo, aunque entra perfectamente, va a quedar demasiado apretado en el diámetro de esta aguja. Es decir, que a la hora de bordar, al estar muy justo, no correrá bien y se saldrán las puntadas al tirar. Si somos novatos, como me pasó a mí, podemos pensar que no sabemos hacerlo bien o la tela no es la adecuada, pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado con el diámetro de la aguja y el tamaño del hilo. ¿Cuál es la solución? Dividir este hilo en 3 cabos. Así es como lo hice yo y me ha funcionado perfectamente. Vamos separando los hilos con cuidado para que no se enreden, así hasta que tengamos el largo necesario. Una vez hecho esto, vamos a enhebrar el hilo en la aguja. Como veis, esta aguja parece un boli. Está hecha de plástico y viene abierta por debajo. El enhebrador se introducirá por la punta y saldrá por detrás. Aquí metemos el hilo y tiramos. Si nos fijamos bien, aquí en la punta de la aguja hay un agujerito. Ahora tenemos que sacar el hilo por ahí, así que ahora meteremos el enhebrador por ese agujerito. Ahora pasamos el hilo por ahí y tiramos de nuevo. Ya tenemos la aguja lista para bordar. Ahora vamos con la tela. Yo voy a utilizar este retal que estoy reciclando de una sábana vieja. Como veis, no es ningún tejido especial. Si la aguja fuera más gruesa necesitaríamos un tejido más abierto, pero con este modelo de aguja, esta tela me ha ido bien y me ha venido genial para practicar. Lo siguiente que vamos a necesitar para poder bordar cómodamente es un bastidor. Yo tengo este sencillo de bambú que podéis encontrar por aproximadamente 1 euro en AliExpress. El problema que nos podemos topar es que la tela resbale un poco y al presionar con la aguja se afloje la tela. Una solución a este problema puede ser colocar una cinta alrededor del aro interno del bastidor. Yo coloqué un lazo de raso y de esta manera quedó todo mejor agarrado.
Ya tengo la tela bien colocada y ahora nos queda estampar nuestro diseño. Yo voy a dibujarlo a mano alzada, pero si no se os da bien podéis utilizar papel de calco con algún diseño que tengáis impreso. Yo utilizaré primero un lápiz para esbozar el dibujo. Tengo también esta goma de borrar que me ayudará a eliminar un poco el lápiz si me confundo, y luego lo repasaré todo con este rotulador mágico cuya tinta se borra con el aire. Por aquí pone que no es tóxico y que las marcas irán desapareciendo espontáneamente. Como veis es morado, pero confiamos en que desaparecerá con el tiempo. Ya luego os contaré a ver qué tal. Yo he decidido hacer un diseño minimalista, en este caso es una pose de yoga y creo que irá muy bien en mi mural boho. Pues ya estamos listos para empezar a bordar. Aquí tengo la aguja bien enhebrada y lo que hacemos es colocarla de manera que el hilo que sale por el agujerito mire hacia nosotros y pinchamos hasta que la aguja quede completamente bien metida en la tela. Lo que hago ahora es con la otra mano tirar por debajo del hilo que ha quedado fuera para esconderlo en la parte de atrás. Y ahora sí, empezamos a bordar siguiendo una línea recta, teniendo cuidado de que siempre el hilo mire para nosotros, de que la aguja se introduzca completamente en la tela, y mi consejo es hacerlo rápido con movimientos suaves. Obviamente si tiramos mucho vamos a sacar todas las puntadas, así que hay que sacar la aguja suavemente, pero con cuidado de no levantarla de la tela. Es decir, una vez que la aguja ha salido, arrastramos por encima de la tela y damos la siguiente puntada. Mirad, yo aquí me paré mucho tiempo porque estaba ajustando la cámara y se me salió el hilo. Tuve que volver atrás. En este caso colocamos con cuidado la aguja en el paso anterior y tiramos un poco del hilo para que quede tenso de nuevo, pero sin pasarnos, claro, o sacaremos el punto anterior. Una vez corregido, continuamos y lo mejor es hacerlo sin prisa pero sin pausa. Cuando llega una curva, lo mejor es ir girando el bastidor para que, como decía antes, la aguja quede siempre recta con el hilo frente a nosotros. Aquí me toca cortar porque quiero empezar otra línea y lo que voy a hacer es, con mucho cuidado, darle la vuelta y tirar un poquito del hilo para que quede oculto por detrás. Lo mismo nos sirve para cuando se nos termina el hilo y tenemos que poner otro nuevo.
Así es como ha quedado. Creo que para ser mi primer bordado con aguja mágica no ha estado tan mal. Mi truco es que en algunas zonas que me ha quedado un pelín levantado o en los puntos donde ha habido cambio de hilo, pongo una gotita de cola blanca para asegurarme que no se vaya a soltar. Así es como se ve la parte de atrás. Una de las características de bordar con este tipo de aguja es que por el revés las puntadas quedan levantadas. En este caso, al ser hilo fino y un dibujo muy sencillo, las puntadas han quedado un poco separadas y no se ve muy bonito. Pero con la lana se logran unos efectos muy chulos y a menudo se deja el revés como la parte buena. Es por esto que me gustaría probar también las otras agujas de manera distinta. Si os apetece verlo, déjamelo en comentarios. Pues para terminar esta labor ya solo me queda cortar la tela sobrante y listo para colgar en mi pared. Esto fue nada más terminarlo y como se puede apreciar en la siguiente imagen, unos días después apenas se nota el rotulador morado. Bueno, pues yo voy a seguir practicando un poco y voy a hacer otro cuadro para que haga un poco de juego con el bastidor anterior. Este también será un diseño muy sencillo, en este caso una palabra. Espero que este mini tutorial os haya servido de ayuda y que os animéis a hacer vuestros propios bordados con aguja mágica. Si os ha gustado, no olvides darle like al vídeo y compartirlo. Mi mural bojo aún no está terminado y pronto traeré nuevas ideas y técnicas para hacer más cuadros utilizando muchos materiales reciclados. Así que si aún no te has suscrito, no olvides hacerlo dándole a la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.